Hey, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya lo veis, hoy venimos al MoMA, un acontecimiento único en todo el año y que siempre está plagado de novedades. Lo que más me gusta de este evento es que no solamente podemos ver los modelos más interesantes del mercado, los más novedosos, sino que también hay movimiento. En el MoMA se venden muchas motos, tanto nuevas como de segunda mano. Creo que es la mejor oportunidad para encontrar el mejor precio. Una de las motos que tenía más interés por ver de cerca era la Pan America, así que me fui directo por ella. Y bueno, aquí la tenéis. Yo la verdad es que enseguida me distraje con los otros modelos de Harley. Quizás si hubiese estado sola le habría prestado más atención. A su lado estaban las motos que Harley Davidson lleva haciendo más de 100 años. Yo no soy de custom, pero reconozco que estas motos son una auténtica belleza. Motos como esta Heritage son una auténtica obra de arte. Quizás desarrollar modelos de otro segmento sea un acierto. Yo no lo sé, pero sí tengo claro que por detrás vienen otras marcas apretando fuerte. Un ejemplo de ello son las Indian, unas custom con un enfoque diferente, menos cromados, líneas más modernas y estilizadas. En general, las Indian tienen un estilo más deportivo, más actual, pero sin salirse de su segmento, de lo que saben hacer y de lo que representa la marca. Dicen que de la moda al odio hay un paso. Esto es lo que nos pasa mucho con KTM, pero yo ahora mismo estoy en la fase de amor. KTM vino al MoMA a tope. Es una marca con muchos modelos y siempre con un estilo muy deportivo. Allí estaba una de las motos más deseadas, la KTM 1290 Super Adventure R. Para mí, la Maxi Trail más bonita que KTM ha fabricado nunca. Me encanta esta moto. Para el asfalto, KTM fabrica auténticos pepinos. Motos como esta Super Duke 1290 GT son una auténtica pasada. Allí, un poco apartadas, KTM tenía dos enduro y por supuesto quise verlas de cerca. Estas motos son la esencia de KTM, prestaciones y mucha diversión. La Fantic objetivamente me parece que es una moto menos pro, menos para un enduro hard enduro o un enduro intenso, pero una moto muy bien de precio y un motor Yamaha que está a prueba de bombas, pues interesante, eso es interesante. Hay marcas que te permiten acceder a auténticas motos de competición. Una prueba de ello es Vertigo, que fabrica esta máquina de altísimo rendimiento.
También Sherco vino con sus motos de trial y enduro. Sin duda es una marca muy top, de lo mejor del mercado, y además nos dio la oportunidad de ver sus motos en acción. En la media cilindrada hay mucha competencia, con marcas que vienen pisando fuerte. Allí estaba Vogue, con sus trail de 650 y 500 centímetros cúbicos. Zontes con motos muy vendidas pero de menor cilindrada, como su T310 de 312 centímetros cúbicos. Magboard con sus superventas, la Montana XR5, que tuvimos la oportunidad de probar a fondo hace poco. Aquí arriba os dejo el enlace del vídeo. Benelli, marca ya muy asentada en España, con modelos realmente populares como la TRK 502. CF Motos, que en el MoMA presentó su nueva 800 MT, una trail de casi 800 centímetros cúbicos y 95 caballos, que le confieren unas prestaciones realmente buenas para emprender cualquier viaje. Siempre decimos que el mundo de las motos es mucho más que la moto. Pruebas, espectáculos, merchandising, equipación. En el MoMA hubo espacio para todos. También estuvo Motobox, la empresa con la que envié mi moto a Chequia en el 2021. Ahora, un año después, nos hemos convertido en buenos amigos y ya estamos preparando nuevas aventuras. Vladimir, ¿Qué tal? a tope, te veo a tope, tío. Sí, sí. Oye, esta moto me suena. ¿Está? Esa es de Bueno, español, no sé si la conoces. Me suenan las dos. Me suena hasta la cerveza, tío. Ah, vale. Hostia, qué bueno. Una de las mejores cosas que tienen las motos es que los amigos siempre nos volvemos a encontrar. En el apartado de motos eléctricas me sorprendió la gran variedad de marcas. La mayoría fabrican pequeños scooters de líneas más o menos clásicas, pero también hubo espacio para scooters con diseños más arriesgados, como esta Urbet.
y para motos más grandes y de prestaciones mucho más deportivas, como las Enérgica. 0 a 100 2 segundos, 6. 2,6. Desde luego, el sector de los scooters es muy variado, con motos de diseño y prestaciones ultradeportivas, como las Italjet, y con motos de líneas atemporales, como las Vespa. Scooter, motos eléctricas, todo eso está muy bien, pero donde siempre acabamos fijando las miradas es en las motos más bestias. MV Agusta llegó con todo su arsenal, pero no fue la única que vino al MoMA con sus modelos más potentes. Suzuki vino con una fiera que ha resurgido tan musculosa como siempre, la mítica Hayabusa. En el MoMA se juntaron las motos más rápidas del momento. Frente a frente, la Kawasaki H2R y la Ducati Superleggera, motos de ensueño a un palmo de tu mano. Lo bueno de ver tantas motos juntas es que es más fácil comparar y encontrar la moto que se adapta mejor a tus gustos y necesidades. Otras de las motos estrellas del evento fueron las dos unidades rally que trajo Yamaha. Quizás no luzcan tanto como las deportivas, pero no te equivoques, estas son auténticas máquinas de competición. Y por supuesto BMW, que nunca se queda atrás, presentó una moto eléctrica y mostró sus mejores modelos. Bueno amigos, ya lo habéis visto, el MoMA este año ha sido un auténtico éxito, porque hemos podido ver motos muy novedosas de todos los precios y de todos los gustos, y sobre todo porque ha habido mucho movimiento. Aquí se han vendido y se han comprado muchas motos y también mucha equipación. Estupendo, eso es fantástico porque le da vida a Málaga y le da vida al mundo de las motos, que es el que nos gusta. Muchas gracias por vuestro apoyo. El año que viene no lo perdáis, porque este año pienso que ha sido un antes y un después, y el año que viene tiene que ser mejor. Vamos a ver si es verdad. Muchas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo episodio. ¿Será una pesadilla o un sueño hecho realidad? En el próximo episodio subimos el nivel, y de qué manera. Enduro con Graham Jarvis. No te lo pierdas.